por favor, que conteste siempre al micrófono. Buen día, señora. Buenos días. ¿Su nombre es Cecilia Irene Galloso? Sí, así es. Bueno, señora, usted fue citada a prestar declaración como testigo en este juicio que se sigue ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1. Ya en la Secretaría le han explicado de qué juicio se trata, cuáles son las personas que vienen traídas a juicio y cuáles son las partes querellantes también. ¿Es así? Así es. Bien, también le explicaron que el Código Penal argentino impone penas de prisión para los casos de falso testimonio. Entonces yo en primer lugar le voy a tomar juramento de ley. Señora Cecilia Irene Galloso, ¿jura o promete de acuerdo a sus creencias decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado? Sí, prometo. Bien. Sus datos personales ya están anotados, registrados en secretaría. Solamente le pido dos datos que son su nacionalidad Uruguaya. Y su fecha de nacimiento, por 27/09/1955. Perdón, 27 de... 27 de septiembre. Septiembre. 1955. Bien. Le pregunto si, por lo que usted, bueno, ya nos va a declarar qué es lo que usted sabe sobre este tema y lo que ha vivido sobre este tema, pero en virtud de ello le pregunto si usted tiene hoy algún impedimento para manifestarse, para declarar con toda la verdad. No tengo ninguno. Bien. Le va a comenzar a hacer preguntas el señor fiscal y seguramente después alguno de los otros abogados, tanto de las partes querellantes como de las defensas y también los miembros del tribunal. Lo único que le pido, señora, es que conteste cerca del micrófono, y si en algún momento usted necesita algunos minutos para descansar o para tomar aire, me lo hace saber y disponemos una interrupción. Gracias. Señor fiscal. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora Galloso. Buenos días. Bien, lo primero que le voy a pedir es si nos puede relatar de la forma más precisa posible cómo se fueron sucediendo los hechos que a usted la damnificaron. Para eso lo primero que le voy a pedir es si nos puede ubicar el día, la hora y el lugar en donde comenzaron a sucederse estos hechos. Bueno, yo estuve en Automotores Orletti aproximadamente 16 días, entre 16, tal vez algún día más, entre el 10 de julio y el 26 de julio del año 1976. Fui trasladada a Orletti después de haber sido detenida el 8 de julio en la calle Avenida Juan de Garay, y llevada primero a interrogar a otro lugar. Fui detenida por personal argentino de particular que entró en mi domicilio y me encapuchó, me golpeó y luego fui trasladada donde decía. También en ese momento todas las pertenencias que había en la casa fueron envueltas en sábanas y trasladadas, sacadas de ahí. Bueno, entonces, digamos, sobre el 10 de julio me llevan en una camioneta en la parte de atrás, sabiendo siempre que yo era uruguaya, o sea, siempre me trataron como uruguaya. Yo estaba con mi nombre, igual que ahora, absolutamente legal, y Automotores Orletti, junto con Mónica Soliño. Cuando llego, que creo yo es el 10 de julio, nos encierran en una habitación donde ya había otros 3 uruguayos, una habitación tapiada, no había luz, nos tiran ahí en el suelo. Estos 3 uruguayos eran Enrique Rodríguez, Jorge González y su esposa Elizabeth Pérez Luz. No sabíamos en ese momento dónde estábamos. Pasado unas horas, ya me llevan a interrogar y ahí ya directamente lo hace el mayor Manuel Cordero de las fuerzas del Ejército Uruguayo, que me indica que él es un uruguayo y que ahora estamos en manos de uruguayos.
si bien el uruguayo, quien nos sacaba y nos traía, era hasta ese momento argentinos. Bueno, mientras soy interrogada por Cordero y en determinado momento que quedo colgada ahí donde me estaban interrogando, comienzo a escuchar la voz de alguien que yo conocía, que era la voz de Gerardo Gatti, hablando como de historia y de política. Cuando vuelvo yo a donde nos tenían con los anteriores 3 que mencioné, comento el hecho de que me pasaban grabaciones y Enrique Rodríguez me aclara que no son grabaciones, que Gerardo Gatti se encuentra detenido ahí y que hay también otra detenida que es Pilar Nores. Y además me da una explicación de en qué lugar le parecía a él que estaba detenido. O sea, que tenía que estar cerca de donde a mí me estaban interrogando porque yo le oía la voz. Debo decirlo que ahí entendí que hablaba tal vez como intentando tranquilizarme o haciéndome llegar una voz distinta a todo lo que yo estaba pasando en ese momento, ¿no? O sea, como dándome ánimo. Ahí me doy cuenta de lo que a mí me parecía muy, muy irreal en ese momento. Bueno, en el periodo que estamos en esa habitación tapiada, una vez al día nos llevaban al baño, eso era un tema, y concretamente, bueno, algunos de nosotros, cuando pedíamos agua, nos decían que no nos podían dar agua porque era contraproducente con la electricidad que nos estaban aplicando, entonces tampoco nos daban agua y tampoco de comer. Pasado 2 días aproximadamente, a Mónica Solino y a mí nos llevan como a otra habitación, que no sé ubicar, pero que era un punto de donde se escuchaba mucho más lo que se hablaba. Ahí en esa última muy poco escuchaba por lo menos yo. Ahí siento hablar, es la primera vez que escucho la voz de otro uruguayo, que luego reconocí. En ese momento no sabía quién era, pero porque nunca se presentó, pero luego sí supe porque lo seguí viendo en Uruguay cuando fui trasladada. Y este uruguayo fue el primero que oí hablar de que ahí había un problema de un rescate y de dinero. Lo oí hablar en forma afable con otro argentino, o sea que ambos, que no era un interrogatorio, o sea como que estuvieran hablando por su cuenta de ese tema. Ahí estuvimos 2 días, pero estábamos siempre encapuchadas y se mantenía el tema de una vez al baño. Ahí nos dieron alguna vez agua y no había comida. Pero en esos 2 días no fuimos interrogadas. La noche, digamos, del 13 de julio, la tarde del 13 de julio, porque era así, había momentos que había tranquilidad y había momentos que se veía que había mucha gente. No un desorden, nunca hubo desorden, sino era como que hubieran cambios de guardia, ¿verdad? Como que a veces silencio y a veces pasos y gentes y hablar. Bueno, entonces, pero ese día, el 13 de julio, hubo realmente un movimiento muy fuerte, se notaba que pasaba algo, se oían corridas y incluso ruidos de armas, o lo que nos parecía ruido de armas, y también en determinado momento vuelvo a escuchar que se le habla a Gerardo Gatti y se le dice: no, solamente vos y tu hermano, esto se acabó, esto no va más. Bueno, de ahí, ahí nos llevan, de ahí donde nosotros estábamos en la parte de arriba, nos llevan por unas escaleras hacia lo que era un galpón enorme, lo que a mí me pareció que era un galpón enorme que resultó ser el piso, bueno, lo que es la automotora. Y nos dejan en el piso, al rato o a las horas o en esa noche, no sé qué, empiezan a traer gente, diferentes personas que son traídas y son, se notaba que estaban habiendo interrogatorios entre las personas que
que inmediatamente se dio a conocer quién era y les hablaba, era León Duarte. Él permanentemente, en ese momento, cuando estuvimos ahí abajo, a quienes yo oía hablar como que nos estaban custodiando, era por primera vez a uruguayos soldados, no uruguayos oficiales, que después a uno de ellos reconocí, que es Soca, que está hoy detenido en el Uruguay, y a quien llamaban Drácula, también otro uruguayo, a que denominaban Boquiña. Habría más personal, pero yo las voces que oía eran las de ellos, o por lo menos las que recuerdo. León Duarte permanentemente decía, suelten a los muchachos, ellos no tienen nada que ver. Y se daba a conocer quién era, ¿no? O sea, yo soy León Duarte, por favor, la cosa es conmigo, suelten a los muchachos, ellos no tienen nada que ver. También en esa misma oportunidad, en determinado momento, me piden que, bueno, continuando los días y los interrogatorios, que ayude a una muchacha que estaba, que no podía ir por sí sola al baño. Ahí había un bañito adosado a la pared de la Automotores, y cuando la llevo al baño veo que ella está era una persona que estaba alimentando a algún hijo, porque tenía los senos muy llenos de leche y se le salía. Le pregunto, me dice quién es, Sara Méndez, que dejó un niño de 20 días y no sabe qué fue de él, y no podía usar los brazos por la tortura que había sufrido. En esos días también me entero que no era el único niño que estaba en la vuelta, sino que habían 2 más. El hijo, este nenito tenía 20 días, que hoy por suerte ya se lo ha recuperado, su mamá lo pudo recuperar. El otro niño era el hijo de Margarita Michelini, a quien ella, si bien había dejado con una vecina, tampoco sabía qué había pasado, y el tercer niño era el sobrino de Laura Anzalone, que había sido detenida, ella y su pareja, y el niño que estaba con ellos no estaba ahí. A los interrogatorios podían ser de 2 formas: o hacían mucho ruido cuando te llevaban, tipo como que el resto supiera, o venían despacito y te agarraban, estábamos esposados, te agarraban de las esposas y te llevaban bien silenciosamente, ¿no? También era por momentos quedabas muy tirado y muy desabrigado, y por momentos te ponían una manta encima. Siguió el régimen el tema del agua y de la falta de alimentación, y alguna vez te traían, yo qué sé, sobras de como que hubiera habido una comida o algo así, que venía incluso con los restos clásicos de puchos apagados en la comida, escarbadientes, o sea, lo que eran claramente sobras de alguna comida. A los días de estar ahí, me vuelven a subir a Mónica Soriño y a mí a una habitación de arriba, y en ese momento nos traen a otra persona, que era Ana Inés Cuadros, y la dejan con nosotros porque ella estaba en una situación físicamente muy deteriorada por el sometimiento a la tortura. En una de las oportunidades nos hacen la llevan a un baño donde nosotros le ayudamos a tomar un baño, y fue uno de los elementos también que se pudo reconocer en la vista ocular de Orletti, porque estaba ese baño con la bañera en la casa de al lado. Los interrogatorios siguieron, no sé si debo decir entre nosotros también había abajo 3 argentinos, que eran Carlos Santucho, el hermano, era hermano de una persona que ellos buscaban mucho, y esta persona también había sido sometida a brutales torturas, al punto que era alguien que había que ayudarlo a tomar agua y comer, no podía moverse, y estaba muy deteriorado y muy apenado. También estaba la hermana, Manuela Santucho, y una cuñada. Ellos eran argentinos y sentíamos que los hostigaban especialmente.
Luego, no sé si tengo que nombrar a los uruguayos que... No, usted Yo sigo. diga, sí, yo después le voy a hacer algunas preguntas de precisión respecto de su relato. Bueno, los uruguayos que más o menos que estaban ahí y con quienes luego continuamos el periplo de traslado al Uruguay eran Ana María Salvo, Cecilia Galloso, yo, Mónica Soliño, Raquel Nogueira, Margarita Michelini, Ana Inés Cuadros, Alicia Cadenas, Sara Méndez, Asilú Maceiro, Edelbeizán, Laura Anzalone, y después Marta Petrides, luego el esposo de Marta Petrides, Lubián, Jorge González y su esposa Elizabeth Pérez Luz, que ya había dicho que ya estaban cuando nosotros llegamos, Eduardo Dín, López Burgos, Gastón Sina y Enrique Rodríguez Larreta, que era el padre de Enrique Rodríguez, que había sido detenida con su nuera Raquel Nogueira. Y, como decía yo, León Duarte y Gerardo Gatti, pero ellos no... Después a ellos yo ya no los vi nunca más. O sea, a los que mencioné anteriores fueron hasta el Uruguay. Bueno, pasado unos, no sé si 15 días, porque no tengo muy claro si fue el 23 o el 26 nuestro traslado, un día nos preparan, nos acomodan, creo que hasta en algunos casos nos dieron abrigos, nos vendan los ojos con leuco y con algodón, o sea, absolutamente tapiados, y nos preparan para un traslado en una forma bastante ordenada. En ese momento yo no escuchaba uruguayos, escuchaba solo argentinos, escuchaba la voz de alguien que comandaba el operativo, una voz con autoridad, a quien le respondían con respeto a quienes se refería, digo, de los argentinos, que luego me enteré que por los compañeros que sí lo vieron, porque él levantaba algunas antes que nos tapiaran los ojos, levantó algunas capuchas, era Otto Paladino. Esto fue un operativo bien ordenado, nos trasladaron a la parte del avión con instrucciones, cómo teníamos que comportarnos, esposados, nos dijeron que vamos a ser trasladados y en ese momento nos subieron a un avión que luego supimos que bajó en Montevideo y de ahí continúa la historia nuestra en Montevideo. Quedaron de quienes yo conocía en Buenos Aires, Gerardo Gatti y León Duarte. Bien, siguiendo con... Después les voy a hacer preguntas en relación a la primera parte de su relato, pero en Montevideo, ¿usted siguió detenida? Sí, seguimos detenidos, seguimos un periplo de detención no oficial, digamos, primero en una casa contra la Rambla en Punta Gorda, y luego en el CIDE, en la parte de Boulevard y Palmar, en la parte del sótano de ese lugar. Luego el ejército uruguayo armó una especie de teatralización de una supuesta invasión en lancha por parte nuestra, y fuimos donde habíamos sido detenidos, supuestamente cruzando el río Uruguay en esas condiciones que describo, y hicieron luego un llamado a prensa donde nos hacían salir de una casa que allá se llama chalet, cuando es en un balneario, en el balneario Shangri-La, y de ahí nos filmaban como recién detenidos. Cabe decir que ya era verano en ese momento, y nosotros aún llevábamos la misma ropa de invierno con la que habíamos sido detenidos en el invierno bonaerense. Bien. Y después sí, fuimos juzgados por acta falsa y remitidos a los respectivos penales de mujer, Punta Rieles, y de hombre en libertad. Bien, muy bien. Yo ahora lo que voy a tratar de hacer es pedirle algunas precisiones de su relato, ¿no es cierto? Para que podamos entender mejor. Usted manifestó que fue detenida el 8 de julio del 76.
En Juan de Garay. ¿Nos podría decir Juan de Garay y qué No, o no la recuerdo. numeración? No lo recuerdo. No lo recuerdo. En el barrio Constitución, pero no lo recuerdo. Bien. Pero en Constitución. Mm. Muy bien. Bueno, usted dice que estaba en su domicilio Sí, está en una- y que ingresan personas. Sí. ¿Podrían determinar el número de personas? Y cuatro Aproximadamente. Cuatro ingresaron al apartamento y me pareció que habían más fuera. O sea, porque cuando bajábamos sentí más gente. Bien. No sé si lo dijo, el horario aproximado o el momento del día. En la noche, en la tarde, sí, en la tardecita, digamos. Tarde, era de noche, noche digamos. porque era julio, Ajá. pero yo ya había vuelto a trabajar, serían las 7, no sé, un poco más tarde, Ujú. no recuerdo. No, está bien, es aproximado. Bien. Estas personas de particular que ingresaron, ¿estaban armados? ¿Estaban armados? ¿Tipo de armas? No, ni idea, no conozco de armas nada. Ujú. ¿Todos? ¿Algunos? Yo vi alguno armado, no sé si todos, digo, no. ¿Usted pudo percibir si alguien tenía la voz de mando en este primer, digamos, en el comienzo del secuestro? Si alguien tenía voz de mando en el operativo. No recuerdo. No lo recuerda. ¿Recuerda haber escuchado algún diálogo, alguna presentación respecto de quiénes eran los que ingresaban a su domicilio? No, No recuerdo. no se presentaron seguro. ¿No dijeron de dónde eran? No, tiraron, golpearon la puerta y derribaron la puerta. Ujú. Usted manifestó que había sido golpeada. Sí. En este primer momento. Sí, ya en el baño, En mi el propio baño. apartamento, sí. Ajá. ¿Alguien le preguntó algo en este No. momento? Nada. No, Bien. Usted dice que la trasladan a un lugar. mm, ¿Recuerda en qué automotor o en qué No. vehículo fue trasladada? en la parte de atrás de un coche, Ajá. en asiento así y como tirada hacia abajo. Bien. ¿Y pudo percibir cuántas personas estaban con usted en ese vehículo? Y por lo menos una a cada lado mío, y Ajá. no sé, y uno manejando, pero no sé, Ujú. no sé. ¿Estas personas hablaban mientras circulaban? Creo que no. No. Bien. Usted dice que entonces la llevaron a un primer lugar donde le hicieron un interrogatorio. ¿Supo o tomó conocimiento cuál era este lugar? No, No supo. ¿Qué le preguntaban en este primer lugar? por locales y contactos de gente. ¿De uruguayos o de argentinos? Y no precisaban, No precisaban. pero ellos sabían que yo era uruguaya. Ajá. Bien. ¿En este lugar fue torturada? Sí. Físicamente, Sí, digo. sí. ¿Nos podría explicar qué método utilizaron? Y atada a una parrilla con electricidad. Después te tiraban agua bien fría. Ujú. Y allí dice que estuvo 2 días. Sí, uno y medio. Es que sí. Aproximadamente. Un día y medio. ¿Cuántas veces la torturaron físicamente en este primer lugar? Y creo que 3. ¿Y nos podría describir el lugar? ¿Usted pudo observar algo? ¿El piso, por ejemplo? O no sé dónde... No, ahí sí que estaba con algo atado acá al cuello. Ujú. Nada. Bien. Nada. No nos puede describir No. nada de ese lugar. Bien. Usted dice que, relató que el 10 de julio aproximadamente es trasladada a otro lugar que después usted, Sí, usted el mencionó 9 que era o el Orletti. 10, ahí va, 9 más o o menos, 10. porque estas son reconstrucciones. No, está bien, por eso. Que fue a Automotores Orletti. Sí. Bien. Y fue trasladada en una camioneta.
Sí, en la parte de atrás de una camioneta. Parte de atrás de una camioneta. Lo mismo le voy a preguntar en relación a este traslado. ¿La pudo ver la camioneta? No. No. Usted dice que venía con Solinio Sí. en este caso. ¿Cuántas personas de los secuestradores estaban dentro de esa camioneta? No, ¿Sí lo pudo percibir aproximadamente? No, No puede. ¿Diálogos de estas personas? no, tampoco. No hubo diálogos. Le pregunto si usted lo pudo percibir. ¿El trayecto fue largo o corto hasta donde lo dejaron? Para mí todo era eterno, siempre, nunca sé contestar esas preguntas, Ajá. porque para mí todo era eterno. Ujú. Todo, por eso cuando dicen un día, un mes, igual para mí era una semana y era un día. Está bien, perfecto. Muy bien. Usted dice que, bueno, la llevan a este lugar que usted dijo que era Orletti. ¿Recuerda alguna particularidad en el ingreso? Sí, que fue por una escalera, subiendo No, una escalera. cuando ingresaron al local, digamos, o al inmueble. ¿Algún ruido que a usted le haya llamado la atención? La puerta que Ajá. subía. Ese ruido siempre lo sentimos. Ajá. Ese era un ruido constante. Particular, sí. De algo metálico que se arrollaba. Ujú. Bien. ¿Alguna otra característica que usted se haya dado cuenta antes de ingresar a este inmueble No. que a usted le haya llamado la atención? No. Bien. Entran con la camioneta al lugar. ¿Es así o Sí, tiene que caminar? Yo no estoy segura. Yo sé que en algún momento caminamos y nos hicieron subir una escalera. Ujú. Bien. Suben una escalera, planta alta, y ahí los encierran en esta Sí. habitación. Junto a 3 uruguayos, por lo que Sí. usted dijo. Y mencionó a Rodríguez, a Lutz y a González. Sí. Bien. ¿Nos podría describir alguna característica de este lugar donde estuvo? En este primer lugar, ¿no? En la Y planta bueno, alta. que no había luz ahí. Ujú. Estaba, sí, Los pisos. no sé, no lo sé. Bien. ¿Alguna otra característica en especial? De ese lugar, no. De ese lugar. No. Y respecto de González, Pérez Lutz y Rodríguez, sí. ¿ustedes entablaron algún tipo de diálogo, de Sí, comunicación? Sí, un poco nos explicó. Por eso digo que fue, por ejemplo, quienes me dijeron que estaba Gerardo Gatti detenido ahí, Sí. y Pilar Nórez, que a su vez no nos llevaban nunca al baño, y entonces había que ingeniar algún sistema. De cualquier forma, bueno, en el caso nuestro que no nos daban agua, no necesitábamos tanto ir al baño, pero que tampoco nos daban comida. Y además, por supuesto, las palabras de ánimo para reconfortarnos y todo eso, que todo lo que nos podían ofrecer dentro de lo horrible de la situación lo hacían, ¿no? ¿Cómo estaban físicamente estas personas? Si lo recuerda o... Y en el caso de Rodríguez estaba mal, había sido muy torturado y tenía todavía todas las evidencias, él tenía sus problemas y no en el caso de los otros dos no recuerdo, no por lo menos no lo notaba tanto. Ujú. Bien, usted dice que en este primer momento, cuando la colocan en esta habitación en la planta alta, comienza un interrogatorio, ¿no es cierto? ¿Qué le preguntaban en este segundo interrogatorio? Bueno, el primer interrogatorio no No, bueno, ahí ya hay cosas más concretas porque tenían todo, ya sabían quién era, ya sabían que era uruguaya, ya tenían toda la información de Montevideo, Uruguay, que podía haber, que no era mucha, porque yo en ese momento tenía 19, 20 años y había sido una estudiante que había tenido que irme del país por la dictadura. Yo era menor cuando empezó la dictadura en Uruguay. Uh-huh. Pero aún y así, bueno, preguntaban a quién conocía, dónde me encontraba con la gente, dónde había estado, bueno, ese tipo de preguntas. Bien. Que hacía, que... En este caso... Y después, en ese momento, claro, siempre decían, que eso, me voy a decirlo, a nosotros nos decían perejiles, porque éramos como decía, como que éramos perejiles, como que estábamos cobrando por
por otros, una cosa así. Bien. En este interrogatorio en el que estamos ahora, ¿le aplicaron torturas físicas? Sí. ¿Nos podría explicar de qué manera? Bueno, electricidad, que yo no, y después también con las manos atadas atrás y subían como colgado en algo. La subían. Ahí está, así con las manos atrás. Ajá. Sí, Como que la sin colgaban. Dejar de tocar sin dejar de tocar el piso, pero con los brazos. Ajá. Bien. Y después plantones también. Plantones. Mientras ¿Qué esperaba sería ahí, el plantón? de pie. Ajá. Bueno, muy bien. Pasó este primer interrogatorio, la vuelven a llevar al mismo lugar. Sí. Allí, aproximadamente, ¿cuánto tiempo estuvo en esa planta alta, en esa primera habitación? Y tal vez 2 días, pero tengo muchos problemas así para recordar. No, la está bien, cantidad. pero... Un día y medio, 2 un día y días. medio. Bien. Y después la pasan a otra habitación. A otra habitación, sí. Le pregunto lo mismo para ver si... También si un nos día y puede- medio, o sea, una cosa así. Sí, Entonces, ¿y alguna característica en especial de esta habitación? no. Y en esta segunda habitación, no sé si lo dijo, pero ¿con qué personas Con Mónica estuvo? Soliño. Mónica Soliño. ¿Solo amiga. con Soliño? Sí, solo con Soliño. ¿Y Soliño cómo estaba? ¿Físicamente, o por lo menos el estado físico de Soliño, cómo...? También había sido torturada. Ajá. Y estaba... Bien. Usted dice que escuchó en esta segunda habitación, porque se ve que estaba más cerca de dónde, Y para poder escuchar ahí esto. está. Yo supongo que donde estaban los oficiales, porque ahí se escuchaban más voces. Ujú. Y usted habló... No siempre era. No. También lo que usted recuerde, ¿no es cierto? Y ahí usted dice que escuchó algún problema de rescate. Sí, siempre. No. Yo, sí. ¿Podría ser más por ahí más precisa o que lo que usted recuerda en relación a esto, de esta charla? No es que recuerde la charla, pero sí que estaban hablando de rescate, tema que yo no sabía ni lo que era. Sí. Sí, y otra cosa también que en alguno de los argentinos, una cosa que me olvidé de decir, que una de las veces que me llevan a mí al baño al pasar por un pasillito así, yo miro a la izquierda, ya sabía la ubicación, y veo a Gerardo Gatti, que lo están incorporando entre dos personas, o sea, yo arriba y eso era abajo en un camastro, y ahí veo que sí, que él está en un estado físico muy, muy, muy terrible, y que no puede usar el brazo, por eso es que lo están incorporando, con los pies sobre el suelo, los pies también como en un mal estado, ¿verdad? Y a la vuelta, porque esa vez que me llevan al baño también, no sé por qué, me dan como un espejito que había colgado para que me mirara como un poco cómo tenía el cuerpo, para que supiera cómo iba a quedar, que iba a quedar siempre así. ¿Y cómo lo tenía? Y yo veía los violetas y como con lastimadura. Uh-huh. Pero no era eso lo que quería decir. Lo que sí, que a la vuelta, cuando me traen, ahí ellos, que eran argentinos, me dicen de que la persona que está ahí es alguien muy importante, que tiene mucha importancia, y que es una persona muy formada y muy culta, o sea, como hablando bien de él. De esta persona, De a ver si esta- le de entiendo, Gerardo que Gatti, estaba... sí, de Gerardo Gatti. Gerardo Gatti. Y que era alguien muy importante. Uh-huh. Y sí, fue en esos días que oí hablar, sí, que se hablaba del rescate y sin precisar a quién ni de qué, ¿no? O sea, se oía ese dinero. Y esa se palabra. hablaba de dinero también. De dinero y de rescate, de dinero del rescate. Ajá, perfecto. Bueno, muy bien. Usted dice que el 13 de julio hiciste un movimiento muy fuerte, ¿no es cierto?, en el interior. Bueno, Sí.
¿Algo más en relación a este día en particular? ¿Qué es lo que pasó? ¿Supo en definitiva después qué es lo que pasó? Claro, lo que pasó es que estaban trayendo a las personas que luego mencioné, las estaban deteniendo y trayendo para Orletti. Eran todos los uruguayos que usted mencionó. Sí. Que yo ahora le voy a más hacer los 3 argentinos que no sé si ya estaban, si los trajeron en ese momento, no sé. Que eran, porque nosotros nos bajaron, a todos los que estamos arriba, nos bajaron allí y bueno. Bien. ¿Estos 3 argentinos son los que usted también ya mencionó? Sí. Bien. Perfecto. Entonces usted dice que la bajan por una escalera. Sí. Era la misma escalera que nos subían después cuando nos interrogaban. Ajá, era la misma escalera. Creo que sí, sí. O sea, cuando los llevaban a interrogar, usaban esa escalera. Sí. Bien. Lo llevan la llevan a la planta baja y ahí se encuentra con, o percibe, un grupo de gente. ¿Es así? Sí. Bien. Yo le voy a preguntar qué características, si usted pudo determinar alguna característica especial de ese galpón que usted mencionó. Bueno, que era grande, que había, como dije, la puerta metálica que subía y bajaba porque se sentía el ruido, que tenía un baño adosado, bañito, que había un piletón ahí también, y que me parecía así que había automóviles o algún coche ahí adentro en el fondo. Le pregunto... Era sucio, frío y bueno. Sucio y frío. ¿Y ustedes dónde dormían? En el suelo. En el suelo. Bien. ¿Algún ruido que a usted le haya quedado de ese lugar? La planta baja, ¿no es cierto? Ruidos que usted después, recreando esta situación, dijo, bueno, son de tal cosa o de tal otra. ¿Externo? Sí. ¿Externos o internos? Ruido externo, a mí me parece que había como ruido de niños. Sí, de niños. ¿Algo más? No recuerdo. No recuerdo. ¿Y olores que a ustedes le hayan quedado impregnados de ese lugar? No. Olor, no. Bien. Olores, yo que sé, a todo eso, ¿no? Porque son... Ustedes cuando estaban en este lugar, en la planta baja, con este grupo de gente, usted, digamos, ¿podían mantener algún tipo de diálogo? ¿Hablaban entre sí? Prácticamente no, porque nosotros no veíamos nada y si alguien intentaba hablar, por ejemplo, venían y enseguida, yo creo que tenían como unos palos con electricidad que te tocaban así, y bueno, enseguida te hacían callar. Es más, el que hablaba, ya digo, León Duarte, que decía, por ejemplo, hermano, suelten a los chiquilines, y esos uruguayos venían y le decían, no sabía que mi madre hubiera parido chanchos, o ese tipo así, y en general ellos sí hablaban todo el tiempo, van a ver las margaritas crecer de abajo, son una manga de perejiles, bueno, siempre un hostigamiento verbal, pero siempre la misma frase hecha, ¿no? Y alguna cosa así, alguna conversación así medio aislada, como en el caso cuando llevé a Sara, ayudé a Sara a ir al baño, o cosas así, ¿no? O sea, pero siempre con ese peligro. E incluso una vez, León Duarte, una vez que lo traen de interrogar y de torturar, que estaba en el suelo, estaba muy frío, él intenta acercar los pies, por ejemplo, donde estaba yo, que estaba con una mantita, y bueno, y ahí lo sacaron, lo insultaron y le pegaron. O sea, se ve que estábamos ahí en el piso, pero como que nos estaban controlando todo el tiempo. Pero usted pudo percibir, o sea, le pregunto, ¿usted pudo percibir si a estas personas que estaban alrededor suyo en este mismo lugar los llevaban a torturar? Sí, claro que sí, se oía todo el tiempo. Por eso cuando me preguntaba qué ruido se escuchaba y qué era lo que... sí. ¿Qué es lo que se escuchaba? Y bueno, se escuchaba cuando lo llevaban, porque a veces lo hacían con mucho, o sea,
demostrando que los llevaban, cuando los traían y los tiraban, y los Concretamente, comentarios que ¿se hacían. escuchaban gritos? Yo ahí tengo una confusión. Yo los gritos sí que lo escuché todo el tiempo, pero no sé si cuando estaba ahí abajo o después, como dije yo, cuando me llevaron arriba. De vuelta, en la Claro, segunda. ahí está, esos 2 días antes que nos trasladaran. Bien. Pero sí, usted pudo percibir que estas personas las llevaban a la tortura. Totalmente, y en algunos casos concretos los vi en la situación que estaban. En todo el lapso de tiempo que estuvo en Orleti, ¿pudo escuchar cómo se hacían llamar las personas que estaban allí adentro operando? Es decir, los guardias, los que daban las órdenes. Sí, hay cuatro apodos o sobrenombres que escuché. Uno era Grumete, que era una persona joven, aproximadamente de mi misma edad en aquella época. Otro, no estoy tan seguro, que me parece que le decían Ratón. Y después Pajarovich y el Paqui, o Paquidermo. Y Paquidermo. ¿Y usted nos podría decir, si lo sabe o lo pudo percibir, qué funciones cumplían estas personas ahí dentro de Orleti? Bueno, no eran prisioneros, eso seguro. No. Estaban, era parte del equipo argentino que operaba ahí. Eran todos, estos Esos eran 4 argentinos. eran argentinos, sí. Ajá. Y Bien. después uruguayos, los que ya mencioné, ¿no? Cuyas voces reconocí, Gabazo Cordero, Soca y el Boquiña, que no me acuerdo el nombre ahora. Bien. Pero estas 4 personas, ¿usted está segura que eran argentinos? Sí. Bien. La última por mi parte. ¿Cuándo supo que usted había estado en Orleti? ¿En qué momento se enteró? Y prácticamente cuando fui liberada del penal de mujeres de Punta de Rieles, en breve ya estaba la declaración frente a Naciones Unidas de Enrique Rodríguez Larreta, y bueno, y ahí ya me enteré de la situación, así como me enteré que habían aparecido 2 de los niños y uno no. Inmediatamente al salir del penal ya se sabían todos esos hechos. O sea, inmediatamente... Estoy hablando del año 78. En el 78 usted ya sabía que había estado en Orleti. Sí, o 79, no recuerdo bien. Ahora me surgió una pregunta y prometo que es la última. 79, sí. 79. Mientras estuvieron detenidos ilegalmente en estos lugares que usted dijo, en Montevideo, ¿no? En Punta Gorda creo que dijo, Sí. ¿tuvo la posibilidad o supo, tomó conocimiento de que alguno de las personas que habían operado en Orleti se presentaron en esos lugares? No en Punta Gorda, después sí supe por los compañeros cuando llegaron al penal de Punta Rieles, las mujeres que nos iban trasladando en tandas, que sí, que habían en el CIDE, o sea, en Boulevard y Palmar, en el sótano, había ido personal argentino, y de que además los habían ido a saludar. ¿Que los habían ido a saludar? Sí. Está bien, muchas gracias, señora. No tengo más preguntas. Gracias. Buen día. Buen día. No me quedó algo claro. Usted, porque habló en un momento de una inspección ocular, ¿usted volvió al lugar denominado Automotores Orleti? No, yo no volví. Una frase que usted dijo al comienzo de su declaración, dice si usted puede aclararme esta frase que usted expresó, que usted estaba en manos, que le dijeron que estaba en manos de uruguayos. Si puede aclarar esa frase, si sabe quién se lo dijo con posterioridad. Sí, Manuel Cordero, cuando me llevaron a ser interrogada por él, me dijo eso, que ahora estaba en manos que él era uruguayo, que ahora me iban a interrogar los uruguayos. Es más, los argentinos también nos decían, ahora van a saber lo que es ser interrogados. Y los interrogatorios, era la siguiente pregunta, también eran de alguna manera dirigidos por uruguayos. Señor presidente.
Bueno, no sabría contestarle si eran dirigidos o no por uruguayos. Lo que sí sé que habían uruguayos y argentinos. No sé quién dirigía. ¿Pudo apreciar por el tiempo que usted tuvo si quién dirigía este centro? ¿Se refiere a una persona o a una...? Sí, a personas o a nombres, o lo que usted pudo conocer con posterioridad. Bueno, no sabría contestarle la pregunta, no le entiendo bien. Dirigir, comandar. Bueno, yo no tenía duda de que eso estaba, que sí, que estaba, que era un centro, digamos, dirigido por argentinos donde estaban operando uruguayos. Y eso era lo que uno veía, ¿no? O sea, entre los dos, ¿quién mandaba más? ¿A eso se refiere usted? No me refería a la nacionalidad, me refería a quién, si usted supo quién. ¿Un nombre quiere usted? Si usted recuerda. O si usted pudo saberlo yo no con recuerdo, posterioridad. no supe quién era el que dirigía todo eso. Después de determinados, digamos, ya di una vez el libre de Punta de Rieles, salí de Uruguay, ahí sí me fui enterando quiénes habían sido, si se quiere, bueno, aquellas voces de pronto de mando, o gente que andaba, y, o sea, ya con anécdotas, ¿no? ¿Te acordás de tal cosa? Bueno, sí, ese era fulano de tal, o ese era Aníbal Gordon, a la que hablaba con Gabazo era Aníbal Gordon, el que vos oíste, pero no que yo lo supiera en ese momento, ¿no? Lo que pasa es que después se van atando cabos, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, doctor Steisel, adelante. Sí, gracias, señor presidente. ¿Qué tal? Buen día, señora. Buen día. No sé si lo refirió. ¿Usted cuándo llegó a la Argentina? Espera un poquito. En diciembre del 74. Usted refirió que estaba perseguida por la dictadura uruguaya, que por eso vino aquí para Argentina. Sí, porque en Argentina no había dictadura. ¿Y cuál era la razón por la persecución de la dictadura? Era estudiante. O sea, nunca la supe. Era de práctica común que comenzaron a perseguir gente y bueno, frente al miedo de que algo pasara, uno iba a los países democráticos. ¿Usted tenía una militancia política o sindical en Uruguay? Señor presidente. No, quiero guardar un orden, por eso levanto la mano. Me opongo a la pregunta de... ¿Por qué, doctor? Por una sencilla razón, creo que no tiene nada que ver con el objeto procesal si la testigo militaba o no militaba en algún lado. Esta es mi oposición. Bien. Yo no es la primera testigo que se le pregunta al respecto, yo creo que es procedente de la pregunta y voy a hacer lugar. Adelante. Perdón, señora, ¿escuchó la pregunta que le hizo el doctor? ¿Sí la puede repetir? Si usted, adelante, repita. Sí, tenía algún tipo de militancia política o sindical. Sindical no tenía porque era estudiante y participaba de los movimientos de estudiantes de esa época. ¿Y durante los interrogatorios a los que fue sometida, le acusaban de algo, le reprochaban algo? ¿Si me reprochaban algo? Sí, si la acusaban de algo. Sí, me preguntaban las vinculaciones que tenía y ya dije, los locales que conocía y la gente que conocía y los contactos que conocía y... Usted en un momento de su declaración dijo que en los interrogatorios, que cuando la interrogaban había uruguayos y argentinos. Sí. ¿Eso cómo lo sabe? Por las voces. Y porque ellos también lo hacían saber de alguna manera, ¿verdad? Y una pregunta más. Usted dijo que las personas que usted escuchó que se apodaban Pajarovich y Paqui, si no tomé mal nota, eran respetados. Sí. ¿Y eso cómo lo sabe? Y bueno, es como se saben las cosas, ¿verdad? Es frente a una pregunta de hecha la pregunta que fue ¿qué sensación tenía yo? Y sí, me parecía que sí, que de una manera trataban al grumete, por ejemplo, y de otra forma los trataban a ellos.
respetado en ese término, no en el genérico que tal vez usted habría que definir el término, ¿no? Pero me refiero a eso, que era una forma distinta. Pero puntualmente, ¿qué es lo que escuchó para llegar a esta apreciación? La pregunta. No, yo no me acuerdo que escuché. La pregunta fue qué sensación tenía yo, y yo contesté a esa pregunta, ¿verdad? Que tenía la sensación de que eran respetados en un sentido distinto a como era tratado, por ejemplo, otra persona. A eso me referí. Voy a insistir un poco, si en base a Si qué... le decían No. señor, si usted se refiere a que dijeran señor comandante o señor no sé qué, no, porque nunca se dijeron títulos, ¿verdad? Ni era un tratamiento así. Simplemente a veces uno puede captar cuando alguien es tratado de una forma u otra, ¿no? Precisamente lo que le pregunto, ¿qué es lo que usted pudo captar para llegar a esta conclusión? Señor Es lo que le digo. Dejemos Lo que le por ahí, respondo. por ahí el defensor puede hacer las preguntas que la... Yo creo que está se contestada, explicó. pero bueno, Yo esto en es- principio creo que también, pero tal vez puede alguna anécdota más que pueda brindarle mayor claridad al señor defensor. Usted explicó... Yo no recuerdo Más o palabras concretas, ya digo, no había un tratamiento oficial, si a eso refiere, es la forma, el tono de voz, no sé. Es mi percepción en las circunstancias en que yo estaba y en las que era atada, esposada, torturada, con frío, con hambre, tirada en un suelo y otras cosas, y ellos sueltos por ahí, hablándose, impunes, ¿verdad? Impunes totalmente. Incluso muchas de las cosas que hablaban y se decían, pienso hoy, con el devenir del tiempo, 34 años, yo tenía 19 o 20 años en esa época, era eso, no era la impunidad con que se movían, porque si no ciertas cosas nunca debieron manifestarlas. No sé si conforma, si lo conforma o no. No, nada más, gracias. Señora, ¿qué actividad tenía usted en Buenos Aires? Yo trabajaba en Buenos Aires. ¿Dónde trabajaba? Trabajé en el último momento, fue en una empresa de ingeniería electrónica, Servotron, de Villa Martelli, ¿Con quién vivía en este país? en Buenos Aires. sola. ¿Usted supo si hubo testigos de su secuestro? No supe. ¿Era un edificio de departamentos, una Sí, casa? en un edificio de apartamentos. ¿Alguna de estas personas uruguayas que compartieron cautiverio con usted las conocía de Uruguay, de antes, de Sí. después? ¿Por qué motivo las conocía? Personales. ¿A todas ellas? o- No, a las que conocía. También dijo que fue llevada con la señora Solignio. Sí. ¿Estaba con usted en ese momento o los reunieron después? No, nos reunieron después. ¿Ya la conocía usted? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señora Galloso, su declaración ha finalizado. Le agradecemos su presencia. Bueno. Puede retirarse, quedarse como público o Bueno. sabemos que tienen algún tema de horario para el Sí. regreso. Así que bueno, puede retirarse. Gracias.